Vamos a buscar en nuestras Biblias Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. El mensaje en esta mañana se llama Huid de la idolatría. Cristo lo ha hecho todo. Si usted nos acompaña por primera vez, estamos en el capítulo 24 del libro de Josué. Es el hombre que Dios usó para escribir acerca de cómo Dios cumplió su promesa de hacer llegar a un pueblo a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Estamos en el capítulo 24 donde Josué ya ha comenzado su despedida. Y él en su despedida no nos cuenta sus grandes hazañas, sus grandes logros, sus grandes habilidades. Él nos cuenta quién ha hecho todas las cosas. Él nos cuenta quién es el héroe. Niños, aquí está el héroe. Jóvenes, sirvan y adoren al Señor. Adultos, cuenten de sus maravillas. Este es el Dios del cual nos habla Josué. Josué nos ha contado cómo Él rescata adoradores de ídolos y los atrae a Él. Él nos cuenta cómo Él da hijos a hombres y mujeres ancianos por una promesa de enviar un día a un Salvador. Él nos cuenta cómo Él lleva a su pueblo a un lugar llamado Egipto, donde serán esclavos por 400 años. Y después Dios con gran poder los liberta. Él se gloria en medio de todo esto con grandes señales, aún en el endurecimiento del corazón de Faraón. Él abre el mar rojo y su pueblo pasa en seco. Y todo un ejército que perseguía a Israel es destruido. Josué nos cuenta cómo Él protege a su pueblo de las acechanzas de sus enemigos, de hombres que traen maldiciones. Y Él cambia esas maldiciones en bendiciones. Como este hombre Balaán, levantado para hacer maldición a Israel, es cambiado. Como Él habla en sus bendiciones de un día, de un Salvador que vendrá, de esa estrella, de esa luz que alumbra a todo hombre. Josué nos cuenta de ese Dios que es vencedor, de ese Dios que vence fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos, jebuseos. Cada uno fue puesto en las manos del pueblo de Israel. No fue la espada ni el arco del hombre que venció a este pueblo. ¿Quién fue? Fue el poder de Dios. Fue el poder de Dios. Fue la palabra de su poder. Fue su voluntad en derribar muros. Fue su voluntad en traer victoria. Porque de Él, por Él y para Él es la gloria. Para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino sea de Él. Ese es el Dios del cual cuenta Josué. Es el Dios que lo ha hecho todo. Y todo aquel que confía en Él es vencedor. Porque el Señor ha vencido todo pecado. Porque el Señor libra a los suyos de esclavitud del pecado. Él es el Dios que vence todo vicio en nosotros por una vida nueva. Es el Dios que nos guarda de todo peligro, que ya Satanás no nos puede tocar porque Él nos ha traspasado a su reino, al reino de la luz. Es el Dios que hace que en nosotros haya fe para vencer este mundo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el Dios que Josué nos cuenta. También nos cuenta Josué de este Dios que les da una tierra a ellos, viñas y olivares que ellos no plantaron, casas que no edificaron, y Dios se las da. Él había prometido todo esto. La Biblia nos dice que esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. Y Dios la tiene reservada en los cielos.
que no se puede contaminar, que no se puede marchitar, porque Dios la tiene reservada para sus hijos. Nosotros un día esperamos estar en este lugar maravilloso, porque ¿sabe quién está en ese lugar maravilloso? Nuestro Salvador, Jesucristo. A Él esperamos ver un día. Nuestro amado Salvador, una ciudadanía celestial, un lugar donde no habrá dolor, ni tristeza, ni llanto, ni nuestros enemigos, porque Cristo es vencedor. Ese es el Dios poderoso y en el cual creemos. Es un Dios fiel, un Dios que no miente, un Dios poderoso. Y ante este relato de Josué, ¿qué debe hacer el pueblo? ¿Cuál es la conclusión de Josué? Josué capítulo 24, versículo 14. Ahora, pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Y el pueblo dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que está junto al santuario de Jehová. Y Josué dijo al pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Como todos los cultos, nosotros haremos un relato y después tomaremos las aplicaciones. No terminaremos hoy, si Dios lo permite, la próxima semana. Debemos notar en primer lugar que Josué está hablando a todo el pueblo. ¿Quiénes son todo el pueblo? Nosotros vimos en el versículo 1. Dice: y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron no delante de un hombre, sino delante de Dios. Es la palabra de Dios que está siendo expuesta. Y hoy aquí no están delante de un hombre, estamos delante de la presencia de Dios. Dios está aquí en medio de nosotros. Y debemos considerar lo que Él les está diciendo. Josué no les anima ni les ruega que ellos teman a Jehová,
Si nosotros vemos que temer y servir son imperativos, temed a Jehová y servirle. Eso es lo que se espera del pueblo de Dios. Nosotros sabemos por la palabra de Dios en el libro de Santiago que la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Pero ¿sabe qué no hacen ellos? Ellos no sirven a Dios. Aquellos que verdaderamente temen a Dios le sirven. Eso es lo que aquí Josué les está diciendo. Es una característica de un verdadero temor a Dios. Dos palabras son mencionadas: con integridad y con verdad. Una persona que no es cambiante. Una palabra que nos habla de que no hay algo escondido, que es íntegro, que es completo, que es honrado. De eso nos habla integridad, de que no hay alguna intención detrás de esto por servir a Dios. Porque hay muchos que dicen servir a Dios, pero sus intenciones son otras. Buscan lucro, buscan vanagloria, buscan su propia fama, buscan lo propio de ellos y no lo que es de Cristo. La verdad, nadie puede servir a Dios falsamente, porque Dios conoce los corazones. Hay personas que dicen servir a Dios, pero son falsos. No conocen a Jesucristo y no conocen su verdad. Un engañador, un falso. Nosotros podemos pensar muchas veces en el oro. ¿Cómo sabemos si el oro es verdadero? Nos tratan de vender alguna pieza y nos dicen esto es oro. El oro, si usted lo pone al fuego, permanece como oro. La escoria sale, pero el oro permanece puro. Aquellos que son verdaderos hijos de Dios, a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, su fe permanece porque no está puesta en las cosas de esta vida, no está puesta en las situaciones que puedan pasar. Su fe y su confianza está puesta en Dios. Verdaderos. No importa lo que pueda suceder, no importa los enemigos que puedan venir, mi fe está puesta completamente en Dios. Todo aquel que dice servir a Dios falsamente o mintiendo, tendrá un día su recompensa. ¿Por quién? Por aquel que es fiel y verdadero. Ese día su pago será el crujir de dientes y el infierno por la eternidad. Cuídate de no ser un siervo falso del Señor. Este llamado de servir es para todo el pueblo. No era un llamado solo a los levitas, sino a todos en la labor que estuvieran. Si fueran jueces, servir a Dios. El pueblo, padres, hijos, todos servir a Dios. No importa el grado o la posición dentro del pueblo, debían servir a Dios bajo dos expectativas. ¿Cuáles? Integridad y verdad. Bajo esas dos expectativas. El verso 14 también nos deja ver algo con respecto a lo que estaba sucediendo en medio del pueblo de Israel. El versículo 14 nos deja ver que había algo en sus corazones y esto era la idolatría. La idolatría estaba presente en medio de ellos. Josué les dice a ellos que quiten esto inmediatamente. El versículo 3 nos dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Deuteronomio 4 nos dice que hay un Dios celoso. Usted puede leerlo completo. Deuteronomio 4 es un pasaje que todos debemos de leer continuamente, porque la idolatría está presente en el corazón. La idolatría está presente en nuestro propio ser, como la esposa de Jacob que llevaba ídolos debajo de sus ropas. Efigies, esculturas de animales, cosas creadas a las cuales se puede honrar como si fueran Dios. La Biblia nos dice lo siguiente en el Salmo 106, versículo 20. Así
perdón, voy a leer desde antes, dice, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria, aquí en la gloria de Dios, por la imagen de un buey que come hierba. Moisés en el monte trayendo las tablas y el pueblo haciéndose un becerro. Y Dios está diciendo, mi gloria santa y pura. Ellos lo convirtieron en una vaca. Imágenes, figuras de cosas creadas. Eran los dioses que ellos traían de Egipto. Eran los dioses a los cuales un día Abraham sirvió. ¿Qué dice Dios acerca de la idolatría? Busquemos Isaías 44. A todos los invito a buscar este pasaje. Isaías 44. Vamos a tener una lectura hasta el versículo 20 y es necesaria para las conclusiones en esta mañana. Dice, versículo 9, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos de su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios y quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta vino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende además el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado. He visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él y lo adora, y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta su corazón engañado, le desvía para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Idolatría. Josué prosigue con sus palabras de amonestación sobre este pecado. Es el segundo mandamiento del Señor: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En Josué capítulo 24 hay algo que nos parece increíble. Busquémoslo un momento. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis,
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé si usted ha leído este pasaje con detenimiento, pero Josué no les está diciendo que ellos decidan entre los ídolos y Dios verdadero. Josué les está diciendo, escojan entre los dioses que estaban al otro lado del mar, a los cuales servía a sus padres, Abraham en algún momento, los egipcios, o a los dioses a los cuales han sido vencidos por Dios, a los dioses a los cuales sirven los cananeos. Escojan entre esos dioses. ¡Qué pregunta más ilógica! Y a veces es necesario hacer este tipo de preguntas para ver lo insensato, lo necio, la tontería que es rendirse a la idolatría. Es necio, es insensato, no hay cordura. ¿Quién podría pensar así? ¿Quién en Israel se atrevería a considerar no servir al Dios vivo y verdadero? Josué no espera una respuesta de ellos. Josué toma una determinación y él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la determinación de él. El hombre de Dios se distingue por lo que busca, por lo que sigue. Su pasión y su deseo es servir al Señor. Y nosotros debemos de notar que Josué está diciendo estas palabras con más de 100 años de edad. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Con más de 100 años. Él no dice, yo ya serví a Jehová. Jóvenes, ahora les toca a ustedes servir. En mi vejez, yo continuaré sirviendo a mi Dios. Yo espero algún día que, si Dios me permite llegar a viejo, seguir sirviendo al Señor, porque para aquellos que conocen al Señor no hay vacaciones. No hay vacaciones. Servir al Señor nuestro Dios. Si tú ya dices, yo estoy viejo, pues mira las fuerzas de Josué. Las fuerzas de Josué no eran propias, las fuerzas venían de un Dios poderoso. Necesitamos ver este compromiso que tenía este hombre de Dios. Él no está pensando en lo que otros van a responder. Es que si aquellos sirven, yo voy a servir. No. Aquellos que aman al Señor y le siguen, no les importa lo que otros puedan hacer. Ellos van a servir al Señor. No importa. Servimos al único Dios poderoso y verdadero. Este hombre de Dios, este siervo de Dios amplía su servicio y dice, y mi casa serviremos a Jehová. Y yo considero esto una gracia de Dios. ¿Sabe? Una gracia de Dios. Yo no puedo hacer que mis hijos sean salvos. El único que los puede salvar es el Señor. El único que puede salvar a tus hijos es el Señor. Hay algunos que piensan que porque ser pastores, o que por ser diáconos, o que por ser esto, sus hijos van a servir y van a amar al Señor. Hermanos, no. Eso no se da por defecto, eso es una obra de gracia de Dios. Y debemos orar por nuestros hijos. Y yo les pido que oren por nuestros hijos, para que ellos amen y obedezcan al Señor. Esto es una obra de gracia de Dios en los corazones. Creo que Josué está reafirmando aquel compromiso que un día hizo con el pueblo después de haber pasado el río Jordán, cuando fueron establecidas aquellas piedras, para recordar a los hijos la fidelidad de su Dios. Un hombre fiel en enseñar a su casa, a los de su casa, la palabra del Señor. Y yo te digo, joven, no esperes casarte. No esperes casarte para comenzar a vivir una vida agradable a Dios, una vida devocional a Dios.
Es ya en este momento. Es ya en este momento que debes prepararte para saber lo que debes enseñar a tus hijos y cómo guiar a tu esposa en una vida devocional. Muchachas, mírenme bien y escúchenme. No se casen con un hombre que no pueda tener una vida devocional. No se casen con un hombre que no las pueda guiar en una vida espiritual. No se casen con un hombre así. Cásense con un hombre que tema a Dios, que sirva a Dios con integridad y verdad. Con un hombre que está entregado a Dios, que su pasión es Dios. Pidan y oren a Dios por un esposo así. Dios puede darlo. La respuesta del pueblo es inmediata. Nosotros también serviremos a este Dios que tú, Josué, dices servir. Y Josué vuelve a insistir. Versículo 17 nos dice algo que es impresionante de la respuesta del pueblo. Ellos dicen: porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino, por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Qué respuesta más teológicamente limpia, pura. Parece que viene de un corazón sincero. ¿Y sabe qué les dice Josué? Nos dice: amén por esa respuesta. Versículo 19, balde de agua fría. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. No se trata de lo que yo pueda hacer o de lo que yo pueda hacer. Se trata de quién es Dios. Se trata de lo que Él ha hecho y de lo que Él hace en medio de nosotros. Pueblo de Israel, escúchenme. Dios es celoso. Sus pecados, sus abominaciones, sus idolatrías no pueden estar presentes si ustedes dicen servir a Dios. Es como si Josué les estuviera diciendo: no necesito que reconozcas quién es Dios. Ya lo hemos visto, lo sabemos. Lo que necesito es que se arrepientan de sus pecados y dejen esos ídolos. ¿Cuánto sabemos de Dios? Y podemos saber mucho de Dios. Los demonios creen y tiemblan, pero ellos no se arrepienten de sus pecados y de sus maldades. Arrepiéntete de tus pecados, confiesa tus maldades y ven al Señor Jesucristo. La vida cristiana no se trata de lo que yo pueda hacer, se trata de lo que es Dios y quién es Él y lo que ha hecho al enviar a su Hijo Jesucristo. Es abandonarnos a nosotros mismos y confiar solamente en Él. Si es así, si realmente es así, nosotros viviremos centrados en Dios. Josué no es como esos líderes de iglesias que permiten a toda persona que llegue con deseos de servir. Hay personas en las iglesias o líderes en las iglesias que: yo tengo deseos de servir, venga, todos vamos a servir. Josué no es así. Josué les dice: primero examinen sus vidas para saber si ustedes conocen a quién es Dios. Josué está más preocupado si sus vidas particulares demuestran que aman al Señor, dejando pecados, si hay temor en ellos, si ellos conocen a Dios como el Dios vivo y verdadero. Es un padre que no pasará por alto la desobediencia de los suyos. Versículo 20. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá
después que os ha hecho bien. ¿Sabe que Dios es fiel? Dios es fiel en traer bendiciones, pero ¿sabe que Dios también es fiel en esto? En traer juicio para su propio pueblo. Ahí también vemos la fidelidad de Dios. Mire, eso no es como cuando uno se monta en un bus y dice, ok, aquí me bajo, parada, ya abandoné. Eso no es así. Sepa que Dios es un Dios celoso y que Dios es fuego consumidor y Él no sufrirá las rebeliones de su pueblo. Dios traerá, dice, mal y os consumirá. La Biblia dice en Hebreos 12:28, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Teman a Dios, el temor de Dios en nuestros corazones. Finalmente, el pueblo se compromete a servir a Dios. Esta confianza no puede estar basada en sentimientos o esfuerzos humanos. ¿Qué hace Josué? ¿Ok? ¿Están listos para servir? Muy bien. ¿Qué hace Josué? Versículo 25. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquén. Hermanos, nuestros sentimientos pueden fallar. Nuestras voluntades pueden fallar, pero hay algo que permanece para siempre y es la palabra de Dios. Eso permanece para siempre. No es nuestras capacidades, no es lo que, yo tengo tanto. Es Dios en medio de nosotros, es su palabra. Que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la culminará hasta el día del Señor Jesucristo. Es Dios quien ha puesto su palabra para hacer hombres y mujeres maduros, preparados para toda buena obra. Es Dios quien lo ha hecho. Es Dios quien ha hecho una iglesia para que seamos edificados y conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Dios lo ha hecho todo. Una piedra fue levantada ese día. Una piedra, una gran piedra que sería su testigo. Una piedra que ni oye ni habla. Una piedra que serviría de testigo. Esa piedra mucho tiempo después sería olvidada. Así va a pasar. Esa piedra sería olvidada. El significado de esa piedra es lo importante, no la piedra. Serviría de testimonio. Sería como una voz a la conciencia. Cuando ellos pasaran, recordarían lo que Dios había hecho en medio de ellos. ¿No lo ven? No hay un Dios, solo una piedra. No era para adoración, era para testimonio. Nosotros hoy tenemos un testimonio más fiel y verdadero. Y esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. El testimonio que Dios nos ha dejado. Y este testimonio nos dirige no a una piedra en Siquén que ha sido olvidada, sino nos lleva a una roca que ha sido establecida y es la roca de la eternidad, la cual es Jesucristo. Esa roca es para siempre. Y en esa roca la iglesia de Cristo ha sido edificada. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la roca verdadera. Esa es la roca que toda persona necesita. Tenemos las aplicaciones y solamente vamos a ver una de las aplicaciones y la próxima semana veremos la otra, si el Señor lo permite. Josué capítulo 24, versículo 23.
Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová vuestro Dios. La idolatría es un pecado. Atenta contra la gloria de Dios. Dice R.C. Ryle, la causa de toda idolatría es la corrupción natural del corazón del hombre. Esa gran enfermedad congénita con la que los hijos de Adán están infectados desde su nacimiento. Y se manifiesta tanto en esto como en otras 1000 formas. De la misma fuente de donde salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez y todas cosas semejantes. Vienen de una misma fuente, surgen de las falsas ideas acerca de Dios y las falsas ideas acerca de la adoración que se le debe. Ese lugar de donde sale todo eso, ¿sabe cómo se llama? El corazón. De ahí sale la idolatría. Un ídolo es todo aquello que representa a Dios. Es un objeto de veneración religiosa o afectiva, temor o devoción, que suplanta el lugar de Dios, ya sea consciente o inconsciente. Este país, Costa Rica, está lleno de idolatría. Hay personas que un día como hoy asisten a muchos templos para venerar y dar culto a imágenes. Miles son los que asisten año con año y aumenta más cada año. De personas que asisten a procesiones. Y algunos que dicen ya ser hijos de Dios acompañan a ellos siendo partícipes de este pecado. La Iglesia Católica Apostólica Romana ha llenado los corazones de los hombres con idolatría. Muchos son los que confían en imágenes. Los llevan en sus manos, en sus hombros, en sus cuellos, y sus conciencias están cicatrizadas para no obedecer el segundo mandamiento de Dios. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Es idolatría invocar a María, a los santos, como mediadores de redención o mediación de intercesión. María fue la madre de nuestro Señor Jesucristo, pero ella fue una pecadora que necesitaba de un Salvador como todos nosotros lo necesitamos. Lucas 1:47 dice: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Esas fueron las palabras de María. Es idolatría atribuir poder a cosas materiales y una santidad que no es dada en la Biblia, ya sea a la sábana de Turín, a un pedazo de madera, a un aceite o a un pañuelo. Es idolatría adorar todo aquello que las manos de los hombres han hecho. Llamarlo Dios, adorarlo, cuando se levanta ante nuestros ojos. Hoy continúa esa adoración en la elevación de la hostia, en esa doctrina que dice que por un momento ese pan y ese fruto de la vid se convierten en el cuerpo de Cristo. Cristo está en los cielos, a la derecha del Padre. Ahí está el Señor Jesucristo. La cena del Señor es un recordatorio para su pueblo de la muerte de su Señor, de aquel que murió por los pecados de su pueblo y de aquel de que salva por gracia a los suyos. Y ellos pueden y deben celebrar la cena del Señor.
Idolatría es también hacer de hombres ordenados mediadores entre Dios y los hombres, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, no hay otro. Solo hay un sumo y gran sacerdote, y es el Señor Jesucristo. No pueden ni los ángeles ni los hombres tomar el lugar que le pertenece a Dios. Ni a los papas se les puede llamar santísimos, porque solo hay uno que le pertenece ese nombre, y es a nuestro Dios. No hay otro. Tal cosa es abominación. Solo Dios no se equivoca. Todos los hombres somos pecadores y necesitamos de la obra de la gracia de Dios en nuestros corazones. La Iglesia Católica Apostólica Romana nos dice que hay una distinción, escuche muy bien esto, entre la adoración, latría y dulía. Latría y dulía son palabras griegas que significan adoración y culto. Ellos admiten que no se debe dar adoración o latría a los santos, pero sí dulía, o sea, culto. Pero les voy a decir una cosa, la Biblia no conoce de esas distinciones. Y en la vida práctica de los que adoran es lo mismo. No hay tal distinción. No hay tal distinción. Hay idolatría visible también en otras religiones. Aquellos que honran al falso profeta Mahoma. Y hoy quiero decirles que usted puede admitir esto igual que yo. Y podemos decirlo aquí con libertad. Pero si esto lo dijéramos en otro lado, hoy ya mismo estaríamos muertos y apedreados. Esto es la verdad de Dios. Y debemos estar dispuestos a sufrir aún día, si fuera por esta causa. O aquellos que siguen las enseñanzas de José Smith y sus revelaciones en el libro del Mormón. Y hasta nosotros mismos un día podríamos caer en adoraciones de hombres. Cuidémonos de todas estas cosas. Todo aquel que predique un Cristo que no está en la Biblia, un evangelio diferente al que nos ha sido dado, se ha constituido un Dios a su manera. Guardaos de los ídolos. ¿Tiene usted familiares que están hundidas en las garras de este pecado? ¿Tiene usted familiares o amigos que son esclavos de la idolatría? Nos parecen buenas personas, ¿verdad? Nos parecen buenas personas, pero ¿sabe una cosa? Son idólatras. Esa es la verdad de Dios. Son idólatras. Y nosotros debemos hablarles acerca de esto, decirles que la idolatría le quita el lugar de honor al que solo le pertenece, y le pertenece a Dios. Solo Él debe ser honrado y adorado. El Dios Espíritu, Dios es Espíritu. Dios no se cruzará de brazos ante esta ofensa. Él es Dios celoso de su gloria y de su nombre. Solo hay un Señor, solo hay un Dios, y a Él se debe toda adoración por medio de su Hijo Jesucristo. Apocalipsis 21:8 dice esto con respecto a los idólatras. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los idólatras tendrán ese destino. La Biblia dice lo siguiente en Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Solo hay uno por medio del cual nosotros podemos adorar al Padre, y es su Hijo Jesucristo. Nada más. Amigo que me escucha, amiga, joven, adulto, la idolatría nunca te puede traer paz, seguridad y certeza. El ídolo nunca puede reconfortar, ayudar o libertar.
La única paz verdadera está en el sacrificio de Jesucristo. No hay otra paz. El ídolo no puede amar. La Biblia nos dice que Dios nos ha amado. Él ha enviado a su Hijo Jesucristo. Y solo el amor perfecto de Dios echa fuera todo temor. La idolatría no puede darte vida espiritual. Son palos, estatuas, pinturas, todos están muertos. Ellos no pueden dar vida. La única vida está en el Señor Jesucristo. Solo Él puede dar la vida en abundancia. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No hay más allá. Solo Él puede dar vida. Solo su Espíritu puede dar vida. Solo Él puede hacerte una nueva criatura. Jonás 2:8 dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Eso es, vanidades ilusorias. Yo seguí procesiones. Yo participé de esas cosas. Y por la gracia de Dios yo fui rescatado de esas cosas. ¿Sabe qué? Su misericordia me alcanzó. Su gracia me salvó. Y hoy le doy las gracias a Dios y la gloria a Él por estas cosas. Y solo Él merece toda adoración y toda alabanza. Ora para que Dios cambie las vidas de muchos. Háblales de lo que es la idolatría y del castigo que tendrán y quién es Dios. Que tu testimonio sea como los de Tesalónica, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera como nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Un día se acabará la idolatría, ¿sabe? Un día se acabará. Un día vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores, y toda rodilla se doblará ante Él y se acabará la idolatría. Y yo espero ese día y esperar de los cielos al Señor. Yo espero ese día. La iglesia evangélica se ha llenado de idolatría. Conciertos que parecen cantantes de Hollywood. Conciertos cristianos, mundo artístico, parecen seguir la vanagloria de la vida y están confiando en un espectáculo, en el entretenimiento más que en el poder de Dios por medio de su palabra y su Espíritu. Jóvenes que siguen a hombres, donde sus vidas personales no saben nada de la devoción a Dios, del temor a Dios, y no viven dignos del Evangelio. Así es. La iglesia evangélica se ha llenado de hombres que se atribuyen poderes de sanidad y se levantan como mensajeros de Dios. Dios tiene poder para sanar, pero no necesita de hombres que se atribuyan tales poderes. No lo necesita. ¿Qué debemos de considerar para finalizar en esta mañana? Quiero que busquemos 1 Corintios capítulo 10, por favor. 1 Corintios capítulo 10. Versículo 14, dice así el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En el contexto de todo este pasaje, ¿sabe qué está? La historia de Israel. Está la historia de Israel, cómo Dios los rescató de Egipto, cómo Dios los libró muchas veces, cómo Dios los alimentó, cómo Dios venció pueblos, pero ellos tuvieron avaricia, ellos fornicaron, ellos murmuraron delante del Señor. Y el versículo 11 nos dice lo siguiente: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a ellos. ¿A quiénes?
A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, estas cosas son para nosotros. Iglesia de Dios, huyamos de la idolatría. Pablo, al terminar el versículo 11, les dice así: que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Les habla de las tentaciones. Les dice que las tentaciones no vienen de parte de Dios, que no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que Dios es fiel en dar la salida a los que son tentados para que puedan resistir y puedan soportar. ¿Hay avaricia hoy en tu vida? ¿Un trabajo, tarjetas de crédito, un carro? ¿En qué tienes puesta tu confianza? La avaricia es idolatría. Hay jóvenes que un día desean ser profesionales para ganar mucho dinero, para compartir con los demás. No, para su propio deleite. Hay quienes pasan por los moles deseando lo que está en esas ventanas, zapatos, vestidos, y sus corazones se llenan de codicias y de avaricias, en vez de saber que Dios es un Dios bueno y considerarlo que Él da para las necesidades. Un deseo de tener siempre más y no estar contentos. Eso es idolatría, porque no encuentran su felicidad en Dios, sino en las cosas de esta vida. Eso es idolatría. La idolatría puede ser una persona, una canción, un celular, una computadora, un videojuego. Todo aquello que pensamos que nos traerá felicidad y le quita el lugar de honra y gloria a Dios. Huye de la idolatría. Huye de lugares que te puedan traer tentación. Los corintios estaban pecando porque ellos estaban entrando a lugares de culto pagano y participaban muchas veces de sus festividades. ¿Sabe que hay lugares que no son para el Hijo de Dios? Hay fiestas que no son para el Hijo de Dios. Hay actividades que no son para el Hijo de Dios. Aún entre nuestros propios familiares no son para el Hijo de Dios. Huyamos de tales idolatrías. No podemos participar de esas cosas. Huye de la fornicación. Huye de la forma como el mundo quiere que nos veamos y nos vistamos. Huye de estas cosas. Huye de la televisión que está llena de idolatría y fornicación y de adulterio. Huye de películas, de novelas. Huye de periódicos o de revistas. Huye de lugares en internet. Huye de chistes obscenos. Huye de estas idolatrías. Temamos a Dios y santifiquemos nuestras vidas en el temor a Dios. Quita ya todo ídolo. Solo Dios debe ser adorado y servido. ¿Cuál es el antídoto a la idolatría? ¿Cuál es? ¿Cuál es la inyección? ¿Cuál es el antídoto ante la idolatría? ¿Cuál es? El antídoto que da Josué. ¿Qué hizo Josué? Josué les mostró quién es Dios. ¿Quién lo ha hecho todo? ¿Quién ha vencido? ¿Quién es Dios? El antídoto contra la idolatría es saber que Él lo ha hecho todo. Dice la Biblia: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios lo ha hecho todo. Él ha puesto temor en nuestros corazones. Él nos ha santificado por su obediencia. Él ha pagado un precio para que podamos pertenecer a nuestro Dios. Él lo ha hecho todo. Ese es el antídoto contra la idolatría. Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen invisible de Dios. Es la imagen misma de su sustancia. Él es la verdadera protección contra la idolatría.
¿Qué debemos hacer? Conocer más quién es nuestro Señor Jesucristo. Conocer lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué es esa redención? ¿Qué es esa justificación de declararnos justos delante del Señor por su justicia? El antídoto contra la idolatría es conocer quién es Él. No es por vista, no es por vista, es por fe, por el oír. La fe viene por el oír. Dios no nos dejó imágenes. Él no nos dejó escrito cómo eran los ojos del Señor Jesucristo, de qué color tenía la piel. No necesitamos imágenes. Bienaventurados todos los que creen sin ver. Bienaventurados. La fe dice: yo creo en un Dios que es invisible, en un Dios que no veo. El evangelio es oír la palabra de Dios, no es por vista. Si tú tienes hoy a Cristo, lo tienes todo. Si tú lo tienes a Él, no necesitas ningún ídolo. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Lo tengo en su palabra, lo tengo en mi corazón viviendo por su Espíritu, y lo tengo en los cielos, que es mi justicia. No necesitamos ídolos. Necesitamos conocer lo que Él ha hecho por nosotros. Él dio su vida para salvar pecadores, a idólatras, a fornicarios, a codiciosos. Él lo ha hecho todo. Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Guardaos de los ídolos, dice la palabra del Señor. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Tú, Señor, nos confrontas y muestras, Señor, lo que hay en nuestros corazones. Oh Señor, así como tu siervo Josué habló al pueblo, mostrándole quién eres tú, mostrando el pecado que había en sus corazones, así tú hoy, Dios, nos muestras que en nosotros, Señor, puede haber idolatría, y la hay. Muchas veces no reconocemos quién eres tú, nos enorgullecemos de nuestros hechos y no te damos a ti la gloria debida a tu nombre. Nos hemos hecho de ídolos, casas o carros o cosas, avaricias. Oh Señor, perdona a tu pueblo. Limpia, Señor, por tu sangre, por la sangre de tu Hijo Jesucristo, el pecado de los tuyos. No le irá bien de ninguna manera a todo aquel que persiste y vive en la idolatría. Solamente tú debes ser adorado, Señor. Solamente tú debes ser honrado, porque tú enviaste a tu Hijo para darnos libertad y darnos perdón. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tú, Señor, hables a nuestros corazones, que esta palabra predicada quede grabada ahí y siga actuando por el poder de tu Espíritu Santo. Oh Señor, tú un día me rescataste a mí de la idolatría, y yo sé, Señor, que puedes rescatar a muchos, porque tú eres el Dios poderoso. Oh Señor, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo,
por el cual hoy podemos venir y adorarte y servirte y honrarte. Gracias, Señor, por todos aquellos en quien has hecho una obra para cambiar sus corazones. Y ellos ahora te sirven, te adoran en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Y te pido, Señor, que podamos volver aquí esta noche y escuchar tu palabra, confiando en que tú nos seguirás hablando. En Jesucristo tu Hijo. Amén.